Bien, hemos tenido resultados este martes de la prueba CIMSE 2014, que si bien este año no hubo ranking por establecimiento, sí se informó que en 1050 colegios subieron su puntaje. El 54% de ellos son municipales, el 44% son subvencionados y solo un 2% es particular pagado. Esa es una de las lecturas, porque hay varias. Otras conclusiones también revelan que el grupo socioeconómico es finalmente el factor que produce las mayores diferencias de puntaje. Queremos analizar a esta hora los alcances de la medición con el subdirector ejecutivo del IGE Educar, Juan Francisco Díaz. Juan Francisco, muchas gracias por estar esta noche. Justamente escuchaba recién nomás declaraciones de la CONES en relación a que no quieren que se sigan utilizando mal los resultados del CIMSE, que el CIMSE es parte del problema de la educación pública, pero no seguir fomentando una mala imagen de la educación pública, sino que poner el foco justamente en lo que se ha visto en el día de hoy, en que las diferencias se dan por estrato socioeconómico, no finalmente por el tipo de educación que se reciba. ¿Te parece correcta esa lectura? Hola Álvaro, buenas noches. Mira, es importante, el CIMSE es una herramienta más que tenemos para medir la calidad de la educación, pero hay que tener muy claro, como dijo hoy día la subsecretaria y el director ejecutivo de la Agencia de Calidad, que el CIMSE es un medio y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, más que eliminar las mediciones, que son cosas que nos ayudan de alguna forma a diagnosticar qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas podemos mejorar, es importante que usemos bien los resultados y en ese sentido creo que lo que hizo hoy día la agencia va en la dirección correcta porque le va a entregar a los directores indicadores de su gestión de cómo mejorar. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el liderazgo directivo, que tienen que ver con la convivencia escolar. Y se demostró con esta evaluación que los factores internos, lo que pasa dentro de la escuela, es clave para determinar los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, aquellos colegios que tenían una buena convivencia escolar tenían 40 puntos por sobre aquellos que no. Por lo tanto, es buena noticia que volvamos a poner el foco en lo que pasa dentro de los establecimientos, en lo que pasa con los directores y especialmente con lo que pasa con los docentes, que son quienes finalmente producen estas interacciones de enseñanza y aprendizaje. Hábitos de enseñanza, distintas cosas como lo que tú señalabas, la convivencia escolar, son factores que ahora se están tomando en cuenta. Pero vamos a los resultados. Hay un estancamiento, venía una alza en la mayoría de las materias, pero a mí me llama poderosamente la atención, y me imagino que a muchos padres, el tema de el aspecto de la literatura, de la lectura en sexto básico, que tiene una baja de 10 puntos. ¿En qué se está fallando? Por ahí lo conversábamos fuera de cámara, voy a cometer la infidencia. Los alumnos son del siglo XXI, los profesores del siglo XX y las materias ya son de tiempos inmemoriales. La escuela del siglo XIX, del siglo XIX. Del siglo XX y los niños del siglo XXI. Así es, sí, como tú decías, los resultados, si analizamos la última década, los resultados han ido mejorando constantemente y eso es una buena noticia. El problema ha sido que las últimas mediciones, los últimos 3, 4 años, estas se han ido estancando. Y eso tiene que ver con la necesidad que tenemos como país de dar un gran salto. Y ese gran salto, como quedó demostrado en estos resultados del CIMSE, tiene que ver en cómo las escuelas toman estos indicadores que determinan los aprendizajes o no de los alumnos y los hacen propios y toman las medidas adecuadas para ir mejorando. Por ejemplo, el proyecto de ley de carrera docente aumenta la proporción de horas no electivas, lo que es una buena noticia, pero hay que velar porque esas horas se usen efectivamente en mejorar las estrategias de aprendizaje, en trabajo colaborativo entre los profesores, en trabajar más con los apoderados y de esa forma revertir resultados como los que tú mencionabas de la disminución en los puntajes de lectura en sexto básico, aunque eso es bien raro porque bajó 10 puntos de un año a otro, eso hay que buscar bien las explicaciones. Por ahí algo puede tener que ver con el cambio de las bases curriculares, pero sin duda tenemos que lograr atraer y formar a los profesores para que tengamos, para lo que pasa en el aula, la interacción entre el profesor y el alumno se ponga a tono con lo que se necesita hoy en día, con lo que se necesita el siglo XXI, integrar las nuevas metodologías de aprendizaje y que el aula sea un espacio de activación para los niños, que efectivamente se produzcan esos aprendizajes que hagan de nuestro sistema educativo un sistema más justo y de mayor calidad en su conjunto.
Juan Francisco, ¿es solo un problema de recursos cuando uno ve cifras como las que desmenuzamos a esta hora? Por ejemplo, que en el caso de la prueba de matemáticas, en cuanto a grupos socioeconómicos, hay una diferencia de hasta 62 puntos y 76 en los sextos básicos, mientras que el lenguaje, 53 puntos de distancia en los cuartos y 48 en los sextos básicos. ¿Es solamente un problema de dinero o es cómo se están haciendo las cosas? ¿Es ahí donde hay que hacer un viraje en el timón? Mira, es bien dramático esa brecha que se ha mantenido constante en los últimos años y está claro que ahí hay un aspecto muy importante a mejorar. Obviamente el tema de los recursos tiene mucho que ver, pero no es lo único. Hay un montón, este es un problema multifactorial que tiene que ver con las condiciones de enseñanza, tiene que ver con lo que pasa con los niños en su casa, pero también muy fundamentalmente tiene que ver con quiénes son quienes les hacen clase a esos niños. Nosotros sabemos que hoy día la calidad de los profesores es el factor intraescuela que más influye en el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es importante generar las políticas públicas que permitan que aquellos profesores de gran talento y vocación vayan a trabajar a los sectores digamos, más vulnerables sin tener un perjuicio económico importante. Y en ese sentido creemos que la política nacional docente que se está tramitando ahora en el Congreso tiene una oportunidad muy grande para que desde el principio reconozcamos como corresponde a aquellos docentes que con mucha vocación van a trabajar a los sectores más complejos, a los sectores más aislados, y eso, en ese sentido tenemos que dar un paso importante para reconocerlos como se merecen. La reforma en este sentido plantea justamente algún tipo de incentivos al respecto, pero ¿serán suficientes como para poder lograr acortar esa brecha, tomando en cuenta que la materia prima principal son justamente los profesores que por estos días han tenido estas mejorías y que esperamos ya en la próxima muestra CIMSE podamos dimensionar de que esas medidas dieron resultados y nos permitieron mejorar los números? Exactamente. El proyecto de ley hoy día propone una asignación de concentración de alumnos prioritarios que viene a reemplazar una asignación que ya existía anteriormente, la asignación de desempeño en condición difícil, pero que esa asignación ya demostró no ser suficiente para cerrar estas brechas y esta por la que se está reemplazando, creemos que se puede hacer un esfuerzo más grande para reconocerlos como se debe. En la que se está planteando hoy a un profesor en su etapa inicial que va a trabajar a un sector de alta vulnerabilidad, se le estaría reconociendo con 8.000 pesos más al mes. Y obviamente eso no es suficiente cuando hay que considerar también tiempos de desplazamiento más largos, otros costos también. Por lo tanto, creemos que se puede hacer ahí un esfuerzo importante en atraer a esos jóvenes talentos, bueno, y también a aquellos profesores expertos con más años de experiencia a los lugares donde más se necesita y donde más pueden hacer una diferencia. Y esa es la única forma que vemos para ir acortando las brechas. El país ha hecho un esfuerzo grande en materia de infraestructura. Tenemos la ley CEP que ha venido a cortar un poco las brechas de recursos económicos, pero donde estamos todavía al debe tiene que ver con quiénes son los que están llevando a cabo el proceso de enseñanza, que son los profesores. Tú pones el énfasis en los profesores, pero yo me permito, seguramente la gente que nos está viendo en la casa recordará una frase que queda marcada a fuego, que es que la educación comienza justamente en las cuatro paredes de la casa. Padres que han recibido una mala educación dejan como consecuencia también niños que no tienen esas motivaciones como para poder enfrentar de mejor manera el proceso escolar. No necesariamente. O sea, de hecho, los resultados CIMSE lo que nos muestran es que aquellos establecimientos que más trabajan con sus apoderados son los que tienen mejores resultados. Es uno de los indicadores importantes que explican el desempeño de los colegios con buen resultado. Por lo tanto, los profesores y los establecimientos tienen mucho que hacer para motivar a los apoderados para trabajar con ellos, para mostrarles cómo lo tienen que hacer y de ninguna manera, sin duda que es una dificultad, hay una dificultad mayor, pero de ninguna manera es una limitante y eso se puede suplir mediante un buen trabajo de la comunidad escolar, con los apoderados y un trabajo en conjunto para lograr que los niños aprendan. Gracias, Juan Francisco. A ponerse las pilas entonces para mejorar estos resultados. Yo sé que ustedes trabajan a fondo estos temas, siempre enfocados ahí en que la gente elija educar. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias, hasta luego. Hacemos una pausa después de esta interesante conversación, ya seguimos con CNN en Alerta.